Hoy estamos aquí para otro episodio de Venga tu Reino. Venga tu Reino. Anoche estuvimos viendo cómo se desarrolla el don profético y cómo fue desarrollado en la iglesia adventista. Ahora yo me encontré con una cita. Esta está en Testimonio para los Ministros, página 112 en adelante. Y es la cita que me inquieta, que me preocupa, que me hace planificar. Nosotros en el Ministerio Hispano planificamos los eventos motivados por estas citas. Nota cómo dice la cita. Dice: el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión. ¿Por qué? Porque es imperfectamente ¿qué? Comprendida. Cuando venga, ¿qué cosa? El zarandeo. ¿Y cómo viene el zarandeo? Por la introducción de ¿qué? De falsas teorías. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros ¿de qué? De Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que de aquí que nos está advirtiendo que en el tiempo en que estamos viviendo el zarandeo se ejecuta por la introducción de falsas ¿qué? Teorías. Y nos dice que necesitamos anclarnos, en especial estudiar el libro de ¿qué? De Daniel y de Apocalipsis. Sigue diciendo: es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios, especialmente ¿qué cosa? Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Ahora, si ustedes recuerdan, todo lo que hablamos en las últimas 2 noches surge por el descubrimiento de William Miller de la profecía de los 2300 días de tardes y mañanas. ¿Y dónde está esa profecía? En Daniel. Por lo tanto, necesitamos estudiar Daniel y Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran ¿qué cosa? Reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Lee el libro de Daniel. Evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplar a los hombres de Estado, los consejos, los ejércitos poderosos, y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojó la gloria humana en el polvo. De ahí que nos vamos a aventurar hoy y mañana, y quizás el viernes, en el libro de Daniel. Y algunos de ustedes dirán: pero es que ya yo he estudiado el libro de Daniel. Pues vamos a repasarlo entonces. Vamos a repasarlo. Pero también sé que muchos, a pesar de haberlo estudiado, pues no lo comprendemos. Y miren, el hombre siempre ha querido vivir para siempre. Siempre. Ustedes ven a las grandes personas que dedican toda su vida a hacer algo para ser recordados para siempre. De hecho, que cuando alguien hace algo grandioso, pide que su nombre aparezca en los grandes monumentos. Hoy día se levantan grandes edificios y se le coloca el nombre de la persona al frente. Rockefeller, ahí el
el rascacielos que aparece en Nueva York, Rockefeller. Ahora hay uno que dice Trump, ahí poniendo su nombre en un gran edificio. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha deseado vivir para siempre y quiere que cuando si muere, que su nombre sea recordado. Hubo una civilización en la cual los dirigentes de esa civilización dedicaban toda su vida a erigir monumentos para ellos permanecer para siempre. Una de esas civilizaciones fue la civilización de Egipto. Los grandes faraones de Egipto dedicaban su vida a erigir unas grandes pirámides para que cuando ellos muriesen, esas pirámides dijeran: mire, aquí está la grandeza de Ramsés II. Y querían que su nombre perdurase para siempre. Pero en los años 1930, a finales de 1930, un arqueólogo inglés llamado Smith descubrió una pirámide que era tan pequeñita que pasó desapercibida de los ladrones de tumbas. Estaba debajo de una gran pirámide, la de Ramsés II, estaba debajo de esa pirámide. O sea, la pirámide de Ramsés era tan grande que la de este faraón era pequeñita. Y cuando los ladrones de tumbas robaron la tumba de Ramsés II, no se dieron cuenta que había una más pequeña y no la robaron. Y cuando la descubrió el arqueólogo, encontró en esa tumba unas riquezas que maravilló al mundo entero. Hasta el día de hoy se habla de esa tumba. Y esa tumba es la tumba de Tutankamón. Lo que se descubrió en esa tumba, se descubrió su grandeza, su riqueza. Su cuerpo momificado estaba embalsamado y envuelto en unos paños que estaban tejidos con hilos de oro. Tenía un pectoral, que el pectoral nada más valía 1.5 millones de dólares en oro. Para si fuera poco, tenía una cabeza, una escultura de oro puesta encima de la momia, mostrando el rostro de Tutankamón. Ahora, lo interesante es que Tutankamón murió a los 18 años. Murió de una enfermedad congénita y comenzó a reinar a los 12, así que apenas tuvo 6 años de reinado. Y por eso fue que logró hacer una pirámide pequeñita, porque solamente tuvo 6 años para edificar su pirámide. Y sin embargo, la riqueza que mostró hace que su nombre perdure hasta el día de hoy. Como si fuera poco, su cuerpo momificado estaba dentro de un sarcófago, y el sarcófago era de oro macizo, con un pectoral igual al que tenían en el interior. Como si fuera poco, ese sarcófago estaba dentro de una caja de madera enchapada en oro. Y a su vez esa caja estaba dentro de una habitación pequeña enchapada en oro. Y esa habitación estaba dentro de una habitación más grande, que también estaba llena de riquezas y de oro. En total tenía 7 envolturas entre la momia y las habitaciones. De ahí que la riqueza de esa pequeña tumba hoy garantiza la moneda de Egipto. Y está calculado que garantiza un 70% de su valor. ¿Se imaginan que el país de Egipto está garantizado por el 70% de solo lo que se descubrió en esa pequeña tumba? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque el hombre siempre ha deseado vivir para siempre. Pero la Biblia dice que toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.
La hierba, ¿qué? Se seca. La flor se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. De ahí que este imperio, Egipto, no iba a perdurar para siempre. Y a pesar de toda la gloria, no iba a durar para siempre. Pero hubo una civilización que era aún más rica y más poderosa que la civilización de Egipto. Así que si nos maravillamos con la riqueza de Egipto, esta civilización era aún más rica y más poderosa y más grande. Y un día su rey estaba pensando en su grandeza, en su porvenir. Y ahí es donde entramos en el Daniel capítulo 2 y comenzamos a leer. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora noten que la escritura dice que el sueño se le fue. No es que le dio insomnio, es que se le olvidó el sueño, no se acordaba de él. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando despiertan, ustedes dicen, yo soñé algo anoche pero no me acuerdo? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y después estoy todo el día, ¿qué fue lo que yo soñé? Porque yo sé que soñé algo, pero no me acuerdo. Y así le pasó, el sueño se le fue. Y tanto estaba perturbado el rey, que hizo llamar el rey a magos, ¿a quién más? Astrólogos, ¿qué más? Encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos qué cosa. Ahora es interesante que cuando vivimos en una nación que se habla inglés, y que cuando usted quiere decir algo que usted no quiere que el jefe sepa lo que usted dijo, ¿en qué idioma usted lo dice? En español. ¿Y por qué? Porque usted no quiere que el otro sepa, ¿verdad que sí? Así que ¿qué hicieron los caldeos? Para ellos era vergonzoso tener que preguntar cuál era el sueño. Por lo tanto, para que los demás no supieran, le dicen al rey y se lo dicen en lengua ¿qué? Aramea. Porque ellos saben que el rey sabe arameo, pero los demás siervos no saben. De ahí que en lengua aramea dice interpretación. Lo interesante es que ¿cuál era el trabajo de la gente que el rey Nabucodonosor mandó a llamar? Número uno, el rey Nabucodonosor llamó a los astrólogos, a los magos, a los caldeos y a los adivinos. Ahora nota lo que dice la enciclopedia acerca de la astrología. Dice que es un conjunto de creencias que pretende, ¿qué cosa? Conocer y predecir el destino de las personas. Con este conocimiento pronosticar los sucesos futuros. Eso es lo que dice la enciclopedia acerca de los astrólogos. Ahora, ¿quién más llamó Nabucodonosor? Llamó a los magos. No que lo que dice la enciclopedia acerca de mago. Dice mago viene del persa antiguo magus, por mediación del griego magos y finalmente del latín magus. Se refiere en términos modernos a una especie de ¿qué? De astrólogo o qué más, o adivino que practica magia, hechicería y brujería. Comúnmente mago se refiere a hechicero masculino y bruja a una hechicera. En el sentido original de la palabra mago se refería a los sacerdotes persas. Así que ¿a quién llamó Nabucodonosor para predecir su sueño? A los astrólogos y a los magos. Y ambos, el trabajo de ellos era ¿qué? Predecir, adivinar, ¿cierto? De ahí que caldeos, la enciclopedia habla de los caldeos, dice los autores romanos llamaron caldeos ¿a quiénes? A los astrólogos y a los matemáticos de Babilonia. En épocas modernas, los católicos romanos de Mesopotamia son llamados como caldeos. Ok, entonces, después que sabemos qué es lo que ellos hacen, qué es lo que se supone que ellos hacen,
Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto que lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Pregunto: ¿fue cruel el rey al pedirle que le adivinasen el sueño? No. Pensaba que se lo iban a adivinar. ¿Fue cruel? No, ¿por qué? Porque él estaba confiando en que se lo iban a... Porque ese era el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es adivinar. El trabajo de ellos es predecir el futuro. Así se le... Rey, tú nos estás pagando a nosotros para hacer eso. Por lo tanto, el rey le estaba solicitando que hicieran su trabajo. Y respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Pero es que si te digo el sueño, entonces tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Tú quieres que yo te haga el trabajo a ti para tú decir que tú lo hiciste? No. Dime el sueño. Y el rey respondió: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. De ahí que el rey Nabucodonosor, muy astuto, le pidió a ellos y le exigió a ellos que hicieran su trabajo. Lo más interesante es que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. ¿Qué estaban diciendo? La verdad. Estaban admitiendo que ellos eran unos falsantes. ¡Wow! ¿Qué significa? Significa que la Escritura nos dice que cuando alguien dice, llama al 1-800-888-5557 para que sepas tu porvenir y sepas tu futuro, les quiero decir que son unos falsantes. Ellos no pueden adivinar el futuro. No pueden hacerlo y ellos mismos lo están admitiendo. Y después querían excusarse. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, tú nos estás preguntando algo que nadie nos ha preguntado. Pues le llegó su hora. Le llegó su hora porque es tiempo que ustedes hagan su trabajo como tienen que hacer. De ahí que los magos estaban en aprietos. Porque el asunto de que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pregunto: ¿y qué reclaman los hechiceros? ¿Que se comunican con quiénes? Con los espíritus, con los muertos. Y ahora están diciendo que no pueden declararlo. ¿Por qué? Porque solamente los dioses cuya morada no es con la carne, entonces ellos no tienen comunicación con los dioses. Estaban admitiendo que eran falsantes. Por lo tanto, el rey se enojó porque todo este tiempo alimentándose de la mesa del rey, recibiendo un salario de parte del rey, ahora declaran que no pueden hacer su trabajo y que son realmente unos falsantes. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Una sola sentencia. ¿Cuál era? Ejecútenlo. ¿Y qué pasa? Daniel no estaba ahí. ¿Por qué Daniel no estaba ahí? Porque Daniel era un estudiante. Daniel estaba estudiando en la Universidad de los Sabios. Estaba siendo adestrado para oficiar en el palacio. Pero como estudiante no le tocaba presentarse delante del rey todavía.
De ahí que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y ahí fue que Daniel se entera lo que pasó en el palacio. Entonces Daniel entró y le pidió al rey que le diese ¿qué cosa? Tiempo. Y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, ¿por qué el rey decide darle tiempo a Daniel y no le dio tiempo a los otros sabios? ¿Qué era lo que querría el rey? ¿Matar a los sabios o saber la interpretación? Entonces, decide darle tiempo a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está prometiendo ¿qué cosa? Que le va a mostrar la interpretación. Entonces, si nos matas, no te vas a enterar. Por lo tanto, danos tiempo y te mostraré la interpretación. Ahora, Daniel, con ese dilema, con ese problema, ¿qué es lo que hace? Miren, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había ¿a quiénes? A Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí hay un principio que nosotros necesitamos entender, y es que cuando tenemos una situación difícil, ¿qué debemos hacer? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están ¿qué? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se fue a orar solo? ¿Qué hizo? ¿Ah? Se fue a buscar ¿a quién? A Ananías, a Misael y a Azarías. Y entre los cuatro comenzaron entonces a cumplir esa promesa. Por eso nosotros no tenemos por qué orar solos. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que cuando nos congregamos la oración tiene más poder. Porque Dios ha prometido que si nos combinamos dos o tres por cualquier cosa que pidiéramos, será hecho ¿por quién? Por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, después de orar, ¿qué pasó? El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y aquí hay otro principio, es que cuando Dios nos revela algo, cuando Dios nos da algo, Daniel no fue al rey a preguntarle, ¿fue esto lo que soñaste? No. Daniel lo primero que hizo fue darle la gloria y la bendición al Dios de los cielos por haberle revelado el sueño. Por lo tanto, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Después de esto, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré ¿qué cosa? La interpretación. Ahora es interesante que la naturaleza humana, pecadora, pecaminosa, siempre desea sacar ventaja. Por lo tanto, Arioc llevó prontamente a Daniel al rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ahora, ¿lo halló él? No, él ni siquiera lo estaba buscando. Sin embargo, se quiso echar ¿qué cosa? El crédito. Mira, rey, acuérdate que fui yo el que lo hallé. He hallado a uno que te va a enseñar la interpretación.
Soy yo, rey Arioc, acuérdate de mí. ¿Ven cómo es la naturaleza humana? Nos queremos echar el crédito. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ahora, ¿por qué el rey hace esa pregunta? Porque le preguntó a los mayores sabios de Babilonia y no podían. Y ahora está viendo a un chamaquito, un estudiante. Se cree que Daniel llegó a Babilonia a los 17 años. Si estuvo 3 años estudiando, lo más que podía tener Daniel en aquel entonces eran 20 años. Así que tenía al frente un chamaquito de 20 años. Y el rey dice: espérate, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Que nadie menosprecie tu juventud, porque con Dios todo es posible. Ahora, Daniel corrige al rey y le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? ¿Y en qué día estamos viviendo? ¿Son estos los postreros días? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la pregunta es: ¿tendrá importancia el relato de Daniel capítulo 2 para nosotros hoy? ¿Por qué? Porque es lo que Dios está revelando que va a acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, yo me imagino al rey abriendo los ojos y estando atento a lo que Daniel va a decir. Y le dice: tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ahora, cuando Daniel empieza a narrar el sueño, inmediatamente el rey comienza a recordar el sueño. Y cuando el rey comienza a recordar el sueño: eso fue lo que yo soñé. Dime más, dime más. Eso fue lo que yo soñé. Y comienza el rey entonces a tener interés y a estar pendiente a las palabras de Daniel. Le dijo Daniel: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso mismo fue lo que soñé. Eso fue. Dime más. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces desmenuzó también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las horas del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos guardase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De ahí que mientras él le narraba el sueño al rey Nabucodonosor y le iba mencionando que sus pies eran de hierro y parte de barro, que sus piernas eran de hierro, que su vientre y sus muslos eran de bronce, que su pecho era de plata y sus brazos de plata, y que su cabeza era de oro, el rey Nabucodonosor quedó estupefacto y comenzó entonces a mirar en aquel joven de 20 años, que era muy superior a
cualquier otro de sus sabios. Las probabilidades de adivinar el sueño del rey eran 1 en 1.000.000. Sin embargo, Daniel no solo le reveló al rey el sueño, sino que también le reveló la interpretación. Y el rey quería saber más que nada qué significa, qué tiene que ver conmigo, por qué ese sueño me perturbó tanto. Y yo te pregunto, ¿acaso esa interpretación tiene que ver con nosotros hoy? Si tiene que ver con nosotros hoy, nos preguntamos entonces, ¿quieres tú conocer la interpretación? ¿Quieres conocer la interpretación? ¿Sí o no? Amén. Los espero mañana. Mañana vamos a hablar de la interpretación de esa imagen. Y créanme, tiene que ver con nosotros hoy. Estamos pintados en esa interpretación. Y va a producir en nosotros un sentimiento de urgencia para prepararnos para la venida del Señor. Amén. Pongámonos de pie y vamos a cantar al Señor. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad, me libertó
esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amoroso Padre, en tu gran misericordia colocaste la palabra profética en tu palabra para que hoy pudiéramos nosotros conocer lo que ha de acontecer en nuestros días, prepararnos para encontrarnos con tu reino, y que no existe otro reino sobre la tierra que pueda, Señor, superar tu reino glorioso. Añoramos el día en que estemos para la eternidad contigo. Ven pronto, Señor. Venga tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Me halló